Nuevamente en el presente día tengo la oportunidad de realizar esta presentación y hablar acerca del tema de las principales estructuras del sistema nervioso central. Esto a través de la materia de anatomía y fisiología del sistema nervioso central. En la especialización en neuropsicología de la educación y expongo a través de la Corporación Universitaria Iberoamericana. Como tema principal es importante hacer énfasis en el sistema nervioso, el cual está formado por el cerebro y la médula espinal. En él residen todas las funciones superiores del ser humano, tanto cognitiva como emocional. A partir de lo anterior, añado que este sistema constituye uno de los sistemas más importantes del organismo, ya que a través de él se desempeña la mayoría de las funciones de regulación y se puede decir que en general se controla funciones rápidas de nuestro cuerpo. ¿Y qué es el sistema nervioso central? Es una estructura extraordinariamente compleja que recoge millones de estímulos por segundo, procesa y memoriza continuamente, adaptándolo a las respuestas del cuerpo y a las condiciones internas o externas. Además, este sistema nervioso central también es la fuente fundamental de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestros recuerdos, y también integra diversa información que viaja a través del sistema nervioso periférico. Es decir, estos trabajan de manera conjunta para que muestras funcionales puedan representarse de una manera regulada y adecuada. La corteza cerebral se caracteriza por su diversidad estructural, neuroquímica y funcional. También está formada por una lámina de 3 a 6 milímetros de grosor que contiene los cuerpos aproximadamente 60.000 millones de neuronas. Esta corteza se invagina, es decir, se pliega a surcos. Cuando estos son muy profundos, estas pasan a denominarse fisuras. Se reconocen en la corteza cerebral dos tipos de neuronas: las excitatorias, en las cuales encontramos las glutamatérgicas, piramidales o eferentes, y también las GABAérgicas, en donde se encuentran las interneuronas o de circuito local. Esa corteza cerebral, hablando del punto de vista estructural, a pesar de que maneja una heterogeneidad, se considerará que constituye una de las entidades integradas, ya que tiene múltiples interacciones tanto con ella misma como con las demás partes del sistema nervioso central. Características. Voy a hacer énfasis de la anatomía microscópica y las de circunscripciones. En la anatomía microscópica se encuentran 6 capas, las cuales son la capa molecular, que está constituida por células horizontales de Cajal. La segunda es la capa granular externa, la cual está compuesta por células granulares. La tercera capa es la capa de pequeñas. Y ahí encontramos las células piramidales. La cuarta capa es la capa granular interna, en cual encontramos las células granulares. Y tenemos la capa número 5, en donde encontramos la capa de grandes células, y ahí encontramos las células piramidales gigantes. En la capa 6 tenemos las células fusiformes, en donde son de origen de conexiones interhemisféricas y son el punto de partida del cuerpo calloso. Tenemos como segunda característica la circunvolución
Y ahí encontramos la siguiente: la circunvolución precentral o de área de 4 Brodmann, la circunvolución de postcentral, también la circunvolución frontal e inferior, la circunvolución temporal superior, la convolución frontal superior y media, y por último se encuentra la cisura calcarina. Para nosotros identificar la corteza cerebral de una manera más profunda, debemos de tener un conocimiento previo tanto de los lóbulos de nuestro cerebro como las áreas de Brodmann, las cuales nos permiten delimitar de una manera más profunda y concisa lo que queremos identificar en algún tipo de ubicación de la corteza cerebral. Autores como Brodmann, Broca, hicieron énfasis en el estudio y la clasificación de estas. Por otra parte, la corteza cerebral que nos permite día a día ubicarnos, y gracias a estos autores que nos permitieron y nos siguen permitiendo identificar la fibra de la asociación, también la fibra comisurales e incluso también lo de las áreas funcionales, entre otras muchas más. En la división de la corteza cerebral encontramos los alocortes, los cuales están localizados en la cara interna de los lóbulos temporales y constituye el 10% de la cubierta gris del cerebro. Y los isocortes constituyen el 90% de la corteza cerebral en la especie humana. Entonces decimos que la isocortes corresponden a la neocorteza, mientras que la alocortes ya hacen parte de la corteza filogenéticamente más antiguas. Hay zonas que tienen 6 capas, en este caso la isocortes. En cambio, las que contienen menos de 6 capas hacen parte de las alocortes. Las divisiones funcionales de la corteza cerebral están divididas en dos: la corteza prefrontal y la corteza occipitoparieto-temporal. La corteza prefrontal es la que promueve la base de los procesos de pensamiento más específicos y simbólicos de la especie humana. Y pues esta está implicada con lo de las funciones motoras, las cognitivas y comportamentales. Y la corteza occipitoparieto-temporal se encarga de combinar e integrar la información sensorial, visual, táctil y auditiva, facilitando el desarrollo de los procesos perceptivos complejos. Como conclusión, tenemos que pues la corteza habla de que tiene una asociación motora, lo cual permite planificar los patrones complejos y la secuencia de los actos motores. Además, también resulta importante para llevar a cabo los procesos de pensamiento, es decir, estamos hablando de una corteza más racional. Y la corteza occipitoparieto-temporal, esta es la que nos va a proporcionar actos de significación y también de interpretación de señales que promueven todas las áreas sensitivas que lo rodean. Ahora tenemos la corteza límbica. Esta se ocupa sobre todo del comportamiento de las emociones y la motivación, es decir, este sistema puede proporcionar la mayoría de los impulsos emocionales. Esto para activar las distintas áreas del encéfalo. Incluso esta puede suministrar el estímulo encargado de proporcionar el propio proceso de aprendizaje, por lo cual es una corteza muy importante. Seguimos con el tálamo. El nombre tálamo fue asignado por Galeno en relación a una estructura doble con unos 60 núcleos citoarquitectónicos y funcionalmente distintos. Consiste en 2 masas simétricas de sustancia gris organizadas en diversos núcleos con
fascículos de sustancia blanca entre los mismos. Este tálamo se encuentra formado a su vez por varios núcleos neuronales. Aquí encontramos la sustancia gris y la sustancia blanca. Vías eferentes del tálamo. Se ubica junto al lóbulo temporal y forma parte del sistema límbico. También se encuentra formado por varios núcleos. A partir de cada uno de estos salen tractos hacia la corteza cerebral recibiendo conexiones recíprocas. El tálamo es mucho más grande que el hipotálamo, aunque solo ocupa una pequeña parte del conducto del encéfalo. Esta proporciona funciones muy importantes para el proceso de regulación. Además, es importante aclarar que hace parte del sistema endocrino. Estructuras subcorticales. Dentro de esta estructura encontramos la amígdala, el hipocampo, el cerebelo, los ganglios basales. En primer lugar vamos a hablar de la amígdala. Esta se encuentra constituida por diferentes núcleos, fibras que a su vez se conectan con el hipocampo, los ganglios basales, el tálamo y núcleos dentro del cerebro. Es decir, la amígdala juega un papel importante interconectándose con las demás partes de la estructura subcorticales, proponiendo las funciones que deliberan el funcionamiento que les corresponde a partir de los que realice el ser humano. El hipocampo, se relaciona más con todo lo que es de la corteza cerebral. Está ubicada al interior del lóbulo temporal. Su estructura contiene conexiones con otra área que permiten que este hipocampo realice un importante papel en la entrada de la información de la memoria. Al hablar del cerebelo decimos que se sitúa en la zona inferior de los hemisferios cerebrales. Entonces, ese cerebelo se mantiene conectado al resto del encéfalo, enviándole toda la información acerca de los movimientos corporales. Por otra parte y última, los ganglios basales están compuestos por circuitos de controles neurales conectados entre sí. Esto así enviando información de manera continua y recíproca. Amígdala. Los centros neurales que conforman las amígdalas son el núcleo lateral, el núcleo basal, el núcleo central, el núcleo media y también por último tenemos las células intercaladas. El hipocampo. Posee un papel fundamental en los procesos de la memoria, especialmente en la memoria a largo plazo y en la navegación espacial. Como se había mencionado con anterioridad, la función a través de las interacciones con las demás partes de lo que contiene este grupo subcortical promueve el papel fundamental en los procesos de memorización. El cerebelo. A grandes rasgos, el cerebelo posee dos funciones primordiales. La primera es el desarrollar el del aprendizaje motor y el controlar los movimientos adquiridos mediante la creación de patrones neurales que los convierten en movimientos mecanizados. Cuerpo estirado y cuerpo no estirado y la sustancia negra. Por último vamos a hablar de la materia blanca. En esta se encuentran los tejidos más profundos del cerebro subcorticales. Contienen fibras nerviosas, las cuales son los axones, las cuales son extensiones de las células nerviosas, es decir, las neuronas.
También protege las fibras nerviosas de una lesión. Muchas de estas fibras nerviosas que están rodeadas modular o capa llamada mielina, dándole color a la sustancia blanca en este caso. No siendo más, agradezco su atención y comparto la referencia.